¿Qué tal? ¿Cómo les va? Voy a adelantarme un poco al horario habitual porque va a hablar Alberto Fernández. Estaba previsto para más temprano, pasó para las 7:30 de la tarde y con buen criterio mis compañeros del canal no quieren que se eche a perder todo el trabajo de producción. La media hora, los 35 minutos que hacemos cada día, tiene un trabajo de varias horas de Julián Capazo, de Anabela Sánchez y de quien les habla, con Leandro Gabriele. Por lo tanto, queremos aprovechar lo que ya habíamos preparado y queremos hablar del tema del coronavirus, de las marchas, de la apertura, de los números y de lo que Alberto Fernández va a hablar en minutos tan solo para que sepamos a qué atenernos en los próximos tiempos. Después hay una conferencia de prensa del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a empezar con una pregunta que se hace Pedro Cani, que tiene que ver con un estado de cosas muy llamativo que se ha dado en la Argentina. ¿Cuál es el número de fallecidos que tenemos que tener para recuperar el miedo y la preocupación frente al coronavirus? Tenemos una expansión comunitaria que se está dando en varias localidades del país. La pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es qué cantidad de infectados y qué cantidad de fallecidos estamos dispuestos a tolerar para volver a tener miedo, ¿no? Levantá. Hay un cuadro que habla elocuentemente de cómo se ha ido perdiendo el miedo, las aperturas que se han realizado, todo lo que pasó particularmente a partir de que Buenos Aires aceptó el mandato de los anticuarentena, de los que también vamos a hacer alguna referencia ahora mientras esperamos la palabra de Alberto Fernández. Mire este cuadro de Buenos Aires. Es igual en cuanto a contagios. En ese rubro está segundo en el mundo Buenos Aires. Pero es la ciudad con más muertes de todo el planeta. En estos momentos Buenos Aires tiene esa tristísima marca, la ciudad con más muertos, casi 700, más todavía quizás, por cada millón de habitantes. Esto es intolerable teniendo en cuenta con qué naturalidad, con qué simpleza podría decirse, fueron diciendo vamos a abrir esto y lo otro y hay que hacerlo y la economía. Yo no sé cuánto vale cada vida, pero ser la ciudad con más muertos en el mundo es una marca muy grave. Me gustaría que hoy le pregunten en la conferencia de prensa a Rodríguez Larreta, ¿qué piensa de Buenos Aires como la ciudad con más muertos en el mundo? A ver qué es lo que dice. La infectóloga Gabriela Piovano, una de las grandes luchadoras de esta época, atribuye a las aperturas todo esto que nos ha sucedido y que llevó a Pedro Cani a preguntarse, bueno, ¿cuál es el número de fallecidos para que volvamos a sentir miedo y responsabilidad frente al coronavirus? La infectología y la epidemiología son ciencias milenarias. La disparada tiene que ver con las aperturas. Fíjate que las localidades del interior del país que hicieron esto, caso Bragado, hoy están colapsando. Quiero compartir con ustedes algo que marca el estado de cosas que se dio en la Argentina a partir del momento en que los medios, Clarín y Nación, empezaron a machacar contra la cuarentena, pero lo hicieron demasiado rápido. No es que habían pasado 2 meses. A los pocos días, durante el mes de abril, todo había empezado el 19 de marzo, y ellos y el PRO habían estado de acuerdo con que, bueno, teníamos que entrar en una cuarentena, lo estaba haciendo el mundo, empezaban a morirse. Pero 20 días después, cuando vieron que al presidente eso le estaba dando mucho prestigio, dijeron, no, así no. No porque este hombre va a terminar con un 80% de aprobación. Y eso no puede ser. Y comenzaron una campaña. Mire, las fechas que se dieron en el mes de abril. Vamos a ir mirando el recorrido que han hecho. Lea usted, y yo lo acompaño en la medida de lo posible, porque la letra se me hace muy pequeña desde aquí. Lo que se iba diciendo tenía que ver con que ya era demasiado larga hasta cuándo iba a durar la cuarentena. Todo este recorrido que le hemos preparado con Alberto Omar, un colaborador que mucho valor y con el que vamos a hacer un libro que también tiene el título de Batalla Cultural, como nuestro programa de los martes. Y ahora mire usted, el 30 de abril, cuando ya habían hecho toda una campaña en ese mes, lo que fueron los números de entonces, para que pongamos un poco de atención en el efecto inmediato que tuvo. Empezaron bien, acompañando. Cuando vieron que esto le daba prestigio al gobierno, cambiaron totalmente, enloquecieron al país.
Y el 30 de abril ya habían hecho toda una campaña, apenas un mes y 10 días después, que la habían empezado ya el 15 de abril, un poco antes todavía. Entonces, le preguntamos hoy a Jorge Aliaga, que es el gran aliado para conocer los datos más importantes, ¿cómo estaban los datos entonces? Mire este cuadro, 4.427 personas estaban contagiadas. Compare ese número con el de ahora. ¿Y sabe cuántas personas habían muerto? 218. 218 personas frente a más de 8.000 personas que han fallecido. Es muy triste. Lo hicieron. Llevaron a cabo una campaña tremenda, hablando de la economía. Ahora se asombran de los números que tenemos. Yo nunca vi medios de comunicación haciendo tanto, pero tanto daño como aquel que protagonizaron. Ahora sacaron a la gente a la calle. Los diarios lo hicieron. El PRO gravita poco. ¿Qué va a hacer el PRO solo? Si no tiene el multiplicador que significa Clarín o Nación diciéndole a la gente dónde se reúnen, cómo nos reunimos, vamos que vamos. El diario Clarín poniendo una foto esa que después vamos a mostrar otra vez, para que usted sepa cómo hacen las cosas, para que lo entienda de una vez, porque todo el mundo sabe que mienten. Lo que cuesta es entender hasta dónde esa mentira duele al propio país. Mire, la gente deambulando ahí en torno al Congreso, esa era la marcha que hicieron, se sentían fantásticos mandando a la gente. Ya no hay ni obediencia, porque se han cansado de hacer el ridículo, porque no saben ni por qué van. Adentro, mientras tanto, la presidenta del Senado anunciaba cómo termina en el Senado, ahora pasa a diputados, el tema de la reforma judicial, que era la convocatoria que había hecho Clarín para que todo el mundo fuera al Congreso, tirarlo abajo si era necesario. ¿Para qué? Para que no saliera una media ley, para que no funcionara la democracia. Resultado de la votación son 40 votos afirmativos y 26 negativos. Queda aprobado entonces el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, pasa a la Cámara de Diputados. Sin otro motivo que tratar, se levanta la sesión especial del día de la fecha. Buenas noches a todos y todas. Esto pasó en el Senado, finalmente. La democracia funcionó, allí los senadores dijeron que no, que sí, o se llamaron a silencio. Argumentaron, como lo hizo Parrilli, por ejemplo, o no dijeron nada, no participaron del juego democrático, como si no supieran, no entendieran, solo querían oponerse, ni siquiera a nombre del PRO. Lo hacen en función del gran dominio que tienen esos medios de comunicación sobre Comodoro Pi. Lo que quieren es cuidar Comodoro Pi, el mundo de Bonadío, de Ercolini, de cada uno de los jueces que ya sabemos cómo han procedido. Hay algunos que pueden salvarse de la quema total, del incendio, pero en líneas generales Comodoro Pi es una vergüenza, una desgracia para la justicia. Eso es lo que ellos no quieren que salte por el aire, porque ahí tienen a Bruglia, a Bertuzzi, tuvieron a Bonadío, tienen a Ercolini. En consecuencia juegan a gravitar siempre en las decisiones que adopte la justicia. Importa argumentar bien sobre este tema de la reforma judicial, y lo hizo de una manera excelente el senador Parrilli. Bueno, voy a referirme básicamente a dos temas. Uno, obviamente, al artículo 72, inciso E, por aquel refrán, aquel dicho que dice pegarle al chancho que aparece el dueño. Bueno, acá parece que ese chancho tenía muchos papás, muchos padres. No sé si todos, pero estoy convencido que la gran mayoría de los senadores de Cambiemos, sobre todo aquellos que han sido muy agresivos en sus expresiones, en realidad están buscando una cosa. Quieren la impunidad de Macri por todas las causas que vienen para adelante. Mire, usted lo dijo en alguna oportunidad, es la imagen del espejo invertido, ¿no? Nos acusan a nosotros de lo que ellos son. Recuerda que cuando empezó este tema... Eso es explicar para poder entender, de mil maneras. Se ha dicho que la reforma judicial, ellos terminaron reconociéndolo, dando vuelta a la maniobra, que no era para beneficiar, como decían, a Cristina Fernández de Kirchner. Terminaron diciendo que Cristina no quería la reforma, o por lo menos no la quería así porque no la beneficiaba. No saben ya qué decirle a la gente para envenenarla. Por eso la convocatoria esta es histórica. La marcha que Clarín quería organizar al Congreso. Cuando me mandó este material, Cristian Siminelli, un joven actor, periodista, muy gracioso además en los medios, me envió esto, yo pensé que era un chiste.
miré la foto y me reí un poco como esos juegos que se hacen con las tapas que inventamos de Clarín a veces, para jugar a lo que haría Clarín frente a determinados temas. Después me enteré que era verdad esta tapa. Pero también supe desde el primer momento, eso sí, que era verdad la tapa de hoy. La tremenda mentira de hoy, de Clarín, anunciando el impuesto a las ganancias subiendo hasta el 41%. Son diabólicos. Jugaron con esto de una manera deliberada, sabiendo que la gente está mal, que la gente tiene su nivel de angustia, que la gente se siente muy mal, y dijeron, aprovechemos, como van a mandar el impuesto a la riqueza, y ellos tendrán que pagarlo, los dueños, dijeron, juguemos en contra, digamos que hay impuesto no a la riqueza, sino para los trabajadores. Esto es jugar con las personas para envilecerlas, para enloquecerlas. Lo hicieron para celebrar sus 75 años de vida. El Destape ha sacado unas tapas horrendas de la historia de Clarín, que es un material magnífico que vale la pena consultar. Pero me quedo con esta tapa de hoy. Como aquella tapa de la nafta que iba a aumentar el 7%, después no llegó al 5%. Pero esta es mucho más grave, porque esto es directamente una mentira total. Nosotros llamamos al Ministerio de Economía, pensamos esto es así, a la AFIP también. Y allí nos dijeron, esto que usted está leyendo, tomamos nota, mire ese cuadro. Es absolutamente mentira lo que se ha dicho. Lo acompaño en la lectura de los hechos más importantes. No está en análisis, no está revisando el gobierno, ni el Ministerio de Economía, por supuesto, aumentar la presión impositiva sobre la clase media, los profesionales y las empresas que intentan invertir. El aumento de la ganancia de las empresas se haría de otra manera. No se va a eliminar el incentivo a la inversión. ¿Se va a elevar la escala del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría? No, es mentira. Una vez más es mentira lo que dice Clarín. No se estudia tampoco modificar la escala de esa cuarta categoría. Y el aumento del monotributo tampoco es verdad. No se estudia modificar el monotributo como para que la gente pierda en los impuestos con los que los van a castigar. Anoche, hablando de todas estas mentiras insoportables, Leopoldo Moró decía: reúne los 2/3 ni de casualidad. Entonces, ¿pero qué pasa? Le mienten a la gente no tiene con qué comparar. La mentira es impermanente, sistemática, genera odio. Bueno, por ejemplo, cuando la farsa del asesinato de Nisma, estuvieron 3 años generando odio en la sociedad. Ellos son los que rompen a la sociedad argentina, la que fractura a la sociedad argentina con el odio. Y lo que está quedando acá en claro es que la divisoria de agua, ¿cuál es? Nosotros siempre hemos sostenido que la patria es el otro. Para algunos, la patria es Manieto. Y entonces, ese poder que Manieto exhibe y que usa, de acoso, de extorsión, etcétera, hace que algunos se quiebren. Pero yo creo que a medida que pasen los días van a ir recuperando el ánimo, se van a dar cuenta que esto es beneficioso incluso para sus provincias, porque efectivamente van a tener más juzgados federales, más fiscales, más defensores, porque te reitero, esto se refiere a la lucha contra el delito en términos integrales. La tapa de hoy es inadmisible, es inaceptable ese comportamiento. ¿De dónde sacaron la información? ¿De qué manera van a pedir disculpas? Porque le están diciendo a Leandro Raimonde, el cámara amigo que está transmitiendo desde mi casa, le están diciendo a todos los empleados del país que le van a llevar el impuesto, que ya es un fastidio, a las ganancias, al 41%, como me van a sacar en este momento, después de lo que hemos vivido por la pandemia. Todos nos hemos deprimido, todos hemos perdido algo en estas circunstancias. ¿Cómo puede un diario tener esa perversidad de poner un título que es una gran mentira, 41%? Y la gente empezó a mirar, lo que ellos quieren es que hablemos del 41%. Para ellos, mientras tanto, operar contra el impuesto a la riqueza que tienen que pagar 12.000 tipos, no millones, como tendrían que pagar si efectivamente se fueran al 41%. Cuando leí el título de Clarín en las tapas que me dan a la mañana cuando empiezo mi trabajo, dije, enloqueció el gobierno. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo le van a hacer esto a la gente? Es pegarla en el piso. Es una barbaridad. Esta noche, y me preparaba para decir cosas fuertes, naturalmente, contra el gobierno.
porque era un grado de insensibilidad totalmente inesperado para un gobierno que se siente progresista y que lo está haciendo. Bueno, era mentira. Volviendo a Moró, ¿por qué él tiene autoridad para hablar de Mañeto como lo hace de Clarín? Porque él los conoce desde hace muchos años. En los años 80, en tiempos de Alfonsín, Mañeto extorsionaba a Alfonsín para que le dieran Radio Mitre, a la que había entrado de una manera irregular, como siempre hacen, fraude, para quedarse con las cosas. Y una vez que estaba dentro decía, me tiene que sacar el artículo 45, aquel de la dictadura, y Alfonsín decía que no. Y Moró fue a negociar, escúchelo. Siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Mañeto, a quien yo no conocía, que me invitó a tomar un café al diario en la calle Piedras. Por supuesto, yo fui. Y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. En ese momento querían derogar el 45 porque habían comprado Radio Mitre, digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Y entonces querían tener cobertura legal. Y seguramente porque ya estaba pensando en ese proceso de concentración de licencias de radio y televisión. Así han sido toda la vida. Por eso lo que le hacen al pueblo argentino es muy duro, es muy grave. ¿Cuánto más quieren tener por otra parte? En aquella época estaban queriendo Mitre. Después le sacaron a Menem la primera privatización de todas las privatizaciones, que fue Canal 13. Y así se le sacaron a todos los presidentes algo o mucho. Hasta hoy. Y nada los satisface, no se calman nunca. En la película Clarín, un invento argentino de Ari Lijalad, aparece también allí el doctor Alfonsín, cuando apremiado, asediado, extorsionado por Clarín, no les daba el gusto, y entonces vale la pena en estos 75 años que ellos creen hoy que celebran, celebrarán entre ellos, descorcharán champán entre ellos. Es muy difícil que alguien que se sienta pueblo lo pueda hacer. Entonces Alfonsín tenía esta reacción visceral propia del gallego fuerte que era. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo respeto al diario El Clarín, y el Clarín respeta al presidente sin duda, y no ha de pretender que calle su opinión. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Ubica a Clarín como un vocero opositor al gobierno, a su gobierno. Igual se llevaron Mitre, y después Canal 13, y después los 300 canales que robaron con el fútbol. Y después vino Macri, y ya directamente fue una vida de jauja, Telecom, Nextel, lo que se les antoje. ¿Qué andarán buscando ahora? Bueno, estarán buscando que no les pongan el impuesto, que no les toquen las ganancias, que no funcione el DNU, de congelar las tarifas hasta fin de año. No se puede, por eso era una locura la tapa de hoy, si era verdad. Por supuesto era mentira, porque Clarín miente siempre. Pero ¿cómo congelan las tarifas y después le ponían a la gente el 41% de aumento? Entonces el lector, el telespectador de ellos enloquece y va a cualquier marcha a infectarse lo que sea, porque está enloquecido, porque está envenenado. Mire este cuadro de aumentos de las telecomunicaciones del 2016 al 2019. Todo lo que ganaron las empresas que dan este tipo de servicios. Mire cuánto superó la columna de los aumentos, 300 y pico, 100 puntos arriba de la inflación. 100 puntos arriba de la inflación. ¿Se puede tolerar esta estafa cotidiana, que además es una estafa moral constante sobre la vida de los argentinos? Escúchelo a Alejandro Berkovich hablar de esas ganancias de Telecom. Porque, a ver, no van a invertir más. Mirá lo que pasó con las ganancias de Telecom, que incluye al holding Cablevisión, dentro del mismo paraguas, porque el Grupo Clarín se las arregló para poner los que ganan guita de un lado y los que no ganan del otro. Mira, Telecom repartió entre sus dueños ganancias por 147 millones de dólares en 2015, 267 millones de dólares en 2016, 302 millones de dólares en 2017,
cuando estaba controlada todavía por los italianos. Después de eso, cuando la compra Clarín, en 2018 repartió dividendos por 1.222 millones de dólares. ¿Escuchaste bien? Multiplicó por 10 la repartija de ganancias entre sus accionistas. ¿Sabes quiénes son sus accionistas? Sí, los que la quieren toda para ellos. Y nunca la quieren toda para ellos y nunca distribuyen. Lo tengo a Sebastián Gutiérrez hablando de los despidos que hay ahora en Telecom. Lo voy a dejar para el lunes para hacer un informe más completo de las vicisitudes, porque eso nunca derraman, es mentira. Que el neoliberalismo es juntar mucha plata y después derramar. Nada. Están echando gente de Telecom. Vio el cuadro que le mostramos, escuchó a Berkovich. Bueno, hay despidos en Telecom, según lo cuenta su delegado Sebastián Gutiérrez. Pero quiero terminar con algo que es el dolor del mundo. Dolores que se parecen a los nuestros, cuando hay racismo, cuando hay xenofobia, cuando hay indiferencias de todo tipo. En 1963, cuando yo era un muchachito, y fui conociendo lo que había dicho Martin Luther King, lloraba como en el mundo entero. Yo tengo un sueño, decía Martin Luther King, un 28 de agosto, en el Capitolio, en Washington, ahí donde hoy hubo marchas muy importantes. Pero el sueño todavía no se ha hecho realidad. Escuchémoslo. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. When we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Qué pena, ¿no? Qué tristeza, ese sueño no se cumple. Bueno, llegamos al final, a mitad de camino. No hacer la columna estaba previsto por el discurso de Alberto Fernández, por supuesto que era aceptable. Por la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta, para que siga diciendo toda la sanata que el martes le vamos a mostrar en nuestra batalla cultural, la verdad que me da un poco más de pena. Muchas gracias. Y alguien que le pregunte, por favor, ¿qué le parece? ¿Cómo es que Buenos Aires es la ciudad con más muertes en el mundo? Aprovechen la conferencia de prensa. Y con ustedes, Dios mediante, nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias.